Sí, Miguel. Bueno, es una pregunta en relación al estudio del domingo. Bueno, la pregunta es si Dios nos da un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36, 16, 17, ¿por qué entonces hay rebeldía en el creyente? O sea, tú dices que cuando un creyente se expone, bueno, si es un supuesto creyente, se expone a la luz de Dios y es rebelde, duda de su salvación. Entonces yo digo, o sea, mi pregunta es esa, o sea, si Dios nos da una promesa de darnos un corazón nuevo, si nos quita ese corazón ese corazón, ¿cómo se llama? De piedra y nos pone el corazón de carne, o sea, ¿por qué debe de haber o por qué hay rebeldía en el creyente? Sí, es que esta parte es muy importante y la verdad sí es necesaria de una explicación. En Romanos 4 en adelante, dice que el viejo hombre ya fue crucificado. Ujú. El viejo hombre representa la naturaleza de Adán, que todos los seres humanos traemos desde que nacemos porque se transmite por el Padre. Dios nos da una nueva naturaleza, nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu y nos da el Espíritu Santo. Pero nosotros en esta nueva creación, no, digamos, seguimos teniendo una naturaleza humana, que es lo que la Biblia llama la carne, ya no la naturaleza adánica, porque esa ya fue sepultada al momento de la conversión. ¿Sí? Fue crucificada con Cristo. Ya esa parte nuestra ya no existe en los que hemos nacido de nuevo. Pero ahora, como niños recién nacidos, como dice Pedro, ¿no? Como niños recién nacidos espiritualmente, tenemos que aprender a vivir bajo las nuevas normas. Por eso Dios nos da la mente de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, recuerda que dice eh, el deseo, capítulo 5, el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, sí traemos no el viejo hombre, sino todavía traemos esa naturaleza que Dios transformó, pero que tiene que educarse. Tú tienes, eh, al nacer de nuevo, no se te borra todo lo que viviste, ni todas las costumbres que llevas a cabo, ni todos tus motivos, aunque fueran equivocados, de felicidad, ni tu relación con el pecado. Tú tienes que empezar a caminar en esta nueva vida bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Por eso más adelante, en Gálatas 5, 22 y 23, se nos dice que el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es el que va a producir el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero esta naturaleza que nosotros tenemos, que es una nueva naturaleza, es influenciable, pero además trae la inercia del recuerdo de la antigua vida, porque si no se nos borraría la memoria, y no es así. No es así, mira, por ejemplo, en el caso de Jesús, en Hebreos 5, 8, 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En nuestra vida, sin Dios, nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora, al haber creído en Cristo, Dios nos liberó de esa esclavitud, pero nosotros seguimos teniendo, digamos, una voluntad. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir para Cristo y es precisamente lo que pasa en el transcurso de esta vida en este mundo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, o Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, el sistema antiguo de pensar no se quitó. Vamos a verlo de esa manera. No se quitó. Dios nos dio una nueva mente, o sea, una nueva estructura mental.
Esa estructura mental se fortalece a través del ejercicio de la obediencia a lo revelado por la palabra de Dios y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Si nosotros como creyentes, porque el incrédulo sigue muerto espiritualmente, si nosotros como creyentes obedecemos a Dios, vemos esa necesidad, entonces el Espíritu Santo va fortaleciendo nuestro ser interior, como dice el capítulo 3 de Efesios, ¿no? Fortaleciendo con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Lo dice para que habite a Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sería todo conocimiento. Entonces aquí tenemos varias claves. La primera de ellas es que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el nuevo régimen, no el de la carne que lo seguimos trayendo, sino bajo el régimen del espíritu. Y como la naturaleza humana, que es lo que se llama carne, quiere tomar el control, entonces nosotros tenemos que someternos a Cristo para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Recuerda que aún Jesús, siendo Dios hombre, siempre se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, esa es nuestra parte. Entonces, en la medida que nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestro ser interior se va fortaleciendo y entonces vamos liberándonos de la influencia maligna, lo que nos puede hacer la influencia maligna. O la misma esclavitud. Recuerda, Jesús dijo en Juan 8:34, todo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, Dios nos liberó. Pero ¿qué pasa si tú como creyente pecas? Te esclavizas, porque el pecado te esclaviza, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, del vicio del cigarro, cuánta gente, la gente dice, soy esclavo del vicio, ¿no? Y tengo que dejar, o sea, el pecado nos esclaviza. La verdad nos hace libres y nos libera. O sea, confiar en Cristo, seguir la verdad, nos libera de esta esclavitud, pero además nos va fortaleciendo. Tú debes haber experimentado en ti misma alguna debilidad ya como creyente, por ejemplo, a lo mejor eras adicta a las mentiras. Pero ¿qué pasa si fuiste con Dios y le dijiste, Dios, sé que esto lo traigo, ya no quiero ser mentiroso, quiero hablar según verdad, perdóname, ayúdame? Entonces Dios te cambia la mente. Entonces el ejercicio de todo creyente es muy importante, es que en toda la experiencia, por decirlo de alguna manera, de ensayo y error, nosotros vamos fortaleciendo nuestro espíritu, pero a través de el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nosotros. Esto es, cuando tú pecas y confiesas tu pecado, entonces tu mente cambia. Te liberas de la esclavitud, pero como ya estás liberado, ya, si tú ya te liberaste, ya no vas a ser mentiroso, usando el mismo ejemplo, ¿no? O un alcohólico, por ejemplo. Un alcohólico, la solución humana es que se meta a Alcohólicos Anónimos y que sea un día más, y así pueden durar 30 años. Pero si un día toman, es como, como si no hubieran pasado 30 años sin tomar, porque no se curaron, porque tienen un problema interno. Pero si ese alcohólico se convierte a Cristo, entonces Dios le cambia la mente. Y entonces él deja de ser alcohólico porque le cambió la mente. Entonces, esa es la lucha. Dios nos dejó en este mundo para ejercitarnos. Mira, 1 Corintios 15. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en nosotros?
nos está formando espiritualmente. Ya nos hizo nuevas criaturas, recuerda. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero que pasaron no quiere decir que no tengan su influencia. La ventaja de un creyente es que cuando se arrepiente, Dios le perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y se apropia esta persona el amor de Cristo, entonces automáticamente va a cumplir la ley que no pudimos. Recuerda, el cumplimiento en Gálatas, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la clave está en que si luchamos, el deseo de la carne, nuestra naturaleza humana, quiere hacer lo que quiere. Es contra el espíritu, contra la naturaleza espiritual o el Espíritu Santo. Y estos dos se oponen, por eso esa lucha. Pero entonces Dios en esta lucha nos ejercita para vencer para siempre. Porque si en debilidad, como somos ahorita como humanos, con la fuerza de Cristo, vencimos el pecado, cuando seamos hechos a la imagen de Cristo va a ser imposible que nosotros caigamos. Por eso, cuando o sea, el trabajo de Dios se va a culminar a la luz de lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, y ese es el importante. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Ahí está. En ese momento, cuando todos ascendamos al cielo, el que murió, pues ya terminó su labor aquí, como creyente. Pero cuando venga el arrebatamiento, la resurrección de todos los creyentes de todos los tiempos, y vayamos al cielo, ahí vamos a recibir ese cuerpo perfecto. Y ya, va a ser inmortal y va a ser imposible que caiga. Porque vamos a ser como Jesús. Por eso este pasaje de Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, nos ilustra mucho lo que estamos viviendo. Si Jesús, que nunca pecó, tuvo que luchar con el pecado, con la debilidad, acuérdate aún en el huerto de Getsemaní: Padre, si puede, pase de mí esta copa. O sea, en su humanidad sabía lo que iba a enfrentar, pero fue un ángel a fortalecerlo y pudo él vencer, ¿no? Y gracias a eso, pues ahora tenemos una esperanza de vida. O sea, en el capítulo 5 de Apocalipsis, el león de Judá, el cordero que abre el sello, es porque venció. Entonces nosotros, ya vamos a Romanos, como creyentes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está. Entonces, ¿dónde está la victoria? Sí, vamos a tener luchas mientras estemos en este mundo, pero en la medida que el Espíritu Santo controle nuestra mente y nuestras acciones, se va a ir minimizando esa lucha. Por eso hoy te pusimos el ejemplo del alcohólico, pero por eso dice, ¿no? En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, habla de cualquier sustancia o cualquier situación que te cause disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es lo que como creyentes debemos de buscar. Y si vivimos bajo el control del Espíritu Santo, esto es, llenos del Espíritu Santo, nuestra manera de vencer el pecado va a ser fácil. ¿Cómo se vence el pecado? ¿Cómo Cristo venció el pecado? Muriendo. ¿Cómo tenemos que vencer nosotros el pecado? Muriendo a cada situación. A mí me gusta esto, me causa satisfacción, bla, bla, bla. Pero sabemos que está mal porque está en contra de lo que dice tu palabra. Por tanto, Señor, me arrepiento y me pongo en tus manos para que me liberes de esto. O sea, tienes que morir. Por eso Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Tenemos que morir.
Y mientras más muramos, más va a vivir Cristo. Y entonces un día vamos a concluir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Crucificar la carne con sus pasiones y delitos es nuestra parte. Es doloroso porque tenemos esa lucha. O sea, el principio del pecado es la autocomplacencia. O sea, a mí no me importa los demás piensen. Yo voy a hacer esto y, y en esto me voy yo a satisfacer. Ahí ya pecaste, ¿no? El principio de la vida espiritual es la complacencia, pero a Dios, porque esa te libera del egoísmo. El pecado implica egoísmo, siempre. O sea, ya ahondando un poquito más, ¿no? Entonces tenemos que entender que cuando estamos en esas luchas es porque de alguna manera todavía queremos salirnos con la nuestra. Pero por eso Dios nos dio el control, el Espíritu Santo, y mientras más estemos al control del Espíritu, más fácil vamos a vencer. O sea, cada prueba que tú superas, cada área de tu vida que tú superes, ya ya no estás liberada de la esclavitud que produce ese pecado, porque cambió tu manera de pensar. Cuando tú entregas algo a Dios, cambia tu perspectiva de la vida. Entonces ya no eres así. Te lo voy a decir con un pasaje. Cuando yo era niño, en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahí está. Cuando somos bebés espirituales, tenemos las luchas muy fuertes al principio de nuestro cristianismo. Y hay gente que se puede quedar ahí. Pero si nosotros vamos obedeciendo, creciendo en santidad, en obediencia, empiezas a madurar y empiezas a ver la perspectiva desde el punto de vista de Dios. Y entonces tú como Dios vas a odiar el pecado. Tú como Dios vas a temer salirte de su voluntad porque sabes las consecuencias. Ahí tenemos desde Adán la historia de la humanidad. ¿Sí queda claro? Y entonces quedaría, o sea, así como en conclusión, diríamos que la anular esta rebelión que proviene, como ya tú me explicaste, de la naturaleza, o sea, no es más que en la obediencia absoluta de los estatutos de Dios, la entendamos o no la entendamos. O sea, Sí, esa porque la vida cristiana es por fe. Ajá. O sea, Dios quiere que tú o sea, le creas. Y Ujú. la obediencia es sinónimo de creerle. Entonces, la obediencia es eh, algo que Dios va a producir si lo queremos, pero la obediencia siempre te va a dar el resultado. Por eso es que eh, Romanos 1:10, no, 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 sí, 1:17 creo, no, no, no es eso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe, ¿no? O sea, el creyente tiene que vivir por fe y la fe no lo estás viendo. Si Dios te da una promesa y tú ves las circunstancias, pues para obedecer tienes que creer que se va a cumplir esa promesa. Como por ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos en una prueba, vemos las circunstancias, sentimos que el mundo se nos viene encima, pero entonces tú piensas en esta promesa. Entonces, en lugar de entrar en pánico y tomar mi vida en mis manos, que es una de las cosas que Satanás quiere, que entremos en pánico, en desconfianza y entonces actuemos en desobediencia, en lugar de hacer esto,
voy a someterme a la promesa de Dios. Voy a empezar a buscar a Dios cada día sin cesar. Entonces él dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que Él te va a resolver de acuerdo a su voluntad, que es lo mejor para nosotros, en cada situación, los problemas o las vivencias que experimentemos. O sea, la fe nunca la vas a ver, pero cuando la crees, se hace realidad, podríamos decirlo. La fe le da sustancia a las promesas de Dios. Por eso es que el justo tiene que vivir por fe. Te salvaste por fe y esa es la misma, es por fe. Entonces, ¿por qué Dios esto? No entiendo esto, pero como tú dices esto, yo voy a obedecer porque tú lo dices. Entonces, mueres a esto en un sentido, o renuncias a esto, obedeces y entonces ves el resultado. ¿Cuál es el resultado de la obediencia a Dios? Un fruto apacible de justicia. Este domingo, la última parte de esta sección que estamos viendo, Paz y Guerra contra un Dios Santo, vamos a ver sobre la paz. ¿Qué produce la paz? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que el mundo quiere? Paz. Y la trata de comprar con cosas que este mundo le ofrece, dinero, prestigio, etcétera. Y no la obtiene. Aunque logre eso, no la obtiene. Entonces, la paz es un estado de armonía con Dios, de comunión con Dios. Y así es, y ahí es donde nosotros vamos a ser felices. Entonces, cuando tú estás en armonía con Dios, todo por lo que viviste antes, aún todo lo que pensaste en tus inicios de cristianismo, tú ya lo vas a ver de una manera diferente. Ya lo vas a ver en forma madura con la perspectiva de Dios. La idea de que Dios forme a Cristo en nosotros es que aprendamos a pensar, a decidir y a actuar como Cristo actuó. Por eso son tan importantes los evangelios. Por ejemplo, un predicador que le da especial énfasis a los cuatro evangelios siempre es Paul Washer. Él dice, es que ahí en los cuatro evangelios está la clave de todo. Y por supuesto que tenemos que estudiar toda la Biblia, pero los evangelios nos narran la vida de Jesús. Entonces, es cuestión de aprender, es cuestión de obedecer y muchas veces tendremos que morir a nuestros deseos, pero siempre que le creamos a Dios va a suceder lo que dice Juan creo, con C30, dice, no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios. O sea, él se lo dijo a María, hablando de él de la resurrección de Lázaro. Pero en realidad, en todo lo que tú creas, Dios va a manifestar su gloria, ¿sí? Entonces, 11:40 de, de Juan. Entonces, Él va a manifestar su gloria. Entonces, el cambio de conceptos, la transición de una vida carnal por una vida espiritual, esas son nuestras luchas. Es la transición. Es una transición y la vamos a lograr más rápido en la medida que más nos sometamos a Dios. Pero siempre someterte a Dios te va a causar muchas veces dolor, muchas veces sufrimiento porque estás renunciando. ¿No? Entregar algo por ejemplo, Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y tu hijo no va a ser Ismael el que va a heredarte, el hijo del esclavo. Va a ser Isaac, el hijo de Sara, el hijo de la libre. Sin embargo, cuando ya nace Isaac, ¿por qué Dios le pide que se lo entregue?
Isaac era el hijo de la promesa. Era aquella persona sobre la cual Dios iba a, a traer la bendición de mesiánica, ¿no? Y le dice, dame tu hijo. ¿Te imaginas tú? O sea, uno dice, bueno, quizá pueda renunciar a vivir cómodamente o en lujos o a vivir en un lugar donde me guste, Dios me lleva a otro país, a otra nación, muchas cosas así, ¿no? Pero un hijo, o sea, un hijo que es parte de ti, etcétera, pero es que Dios se lo pidió para liberarlo de cualquier idolatría y para que pudiera ver las cosas en la perspectiva correcta. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró? Cuando ya él estuvo dispuesto a obedecer a Dios y Dios le dijo, detente, ahí estaba el carnero entrabado en el zarzal, ¿no? Que es un tipo de Cristo. Ahí Dios le manifestó cómo Cristo es el que iba a morir por nosotros. O sea, es una visión tremenda. Pero tuvo que morir a su hijo. Entonces, todos nosotros tendremos que experimentar en la vida esa muerte, pero la muerte da luz a la vida. La muerte, todo lo que nos pida que muramos es porque quiere darnos algo mejor, sino que malo sería Dios, imagínate tú. O sea, venimos a este mundo supuestamente y porque Dios hizo para que gozáramos de él. Luego resulta que pecamos y nos va mal, con el sudor de nuestra frente, etcétera. Ganaremos el pan de cada día. Y luego te conviertes y tienes que ir renunciando a muchas cosas que para ti tenían importancia. ¿Cómo esto, Dios? ¿Cómo esto? No lo entiendo, etcétera. Pero lo que no sabemos hasta que obedezcamos es que cuando Dios nos pide que renunciemos a algo es porque nos va a dar algo mejor. Ese algo, como quizá Isaac ya representaba cierto ídolo en Abraham, a través de esta prueba Dios le quitó la idolatría de su hijo y le permitió amarlo como debería ser. Un amor idólatra es enfermizo. ¿Por qué? Pues porque se está anteponiendo a Dios en un sentido. Digo, hablando como creyentes. Entonces, una situación idólatra Dios siempre la va a destruir porque, recuerden, el ídolo sustituye o se antepone, pretende sustituir o se antepone a Dios. Entonces, Dios va a destruir todos los ídolos de nuestra vida para que lo veamos claramente. Y cuando lo veamos claramente como Job, veremos cómo somos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco, pero seremos liberados de la esclavitud del pecado. Y una vez liberados, seremos libres para amar, libres para obedecer, libres para servir a Dios. Esa es la libertad de la que hablaba Pablo, que decía, critican la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, no se asusten, pero tenemos que morir. Pero morir para dar, o sea, Dios nos hace morir para darnos vida, para manifestar su gloria. Nada se compara a Dios. Dios nos dio en Jesús el mayor regalo y además nos dio su Espíritu Santo que compartió su esencia divina con nosotros. ¿Qué más quieren? ¿Qué más queremos? O sea, Dios nos hizo sus hijos coherederos. El problema es que nuestra mente todavía está estancada en las cosas de acá. Pero ya, si lo vemos así fríamente, la pura salvación o sea, el perdón eterno de nuestros pecados, que estaremos para siempre con Dios, heredaremos lo verdadero con Cristo y que nos dio su Espíritu Santo, es todo lo que necesitamos. La naturaleza de Dios en nosotros vale más que cualquier creación, que cualquier universo. Entonces ahí el punto está en cambiar la mente, pasar de vivir de una manera a la mente de Cristo, que es la manera de obediencia. ¿Sí? Bien.
Vamos entonces a nuestra reunión de oración, si no hay otro comentario, porque luego surgen nuevas cosas. A ver, Oli. Pero ¿por qué nos tardamos tanto en cambiar si realmente recibimos el Espíritu Santo? Y además, pecados que ya pensábamos que teníamos victoria en ellos, ¿por qué nos vuelven a invadir otra vez y pecamos contra Dios en el pensamiento? Si tú recuerdas ahorita de una de las cosas que decíamos, es que el verdadero arrepentimiento es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Muchas veces nosotros pensamos que ya tuvimos victoria y aún en una situación honesta, Dios le decimos, Dios, quita esto de mi vida, ¿no? Una de las cosas más atacadas que tenemos es la mente. O sea, en la mente, ahí es donde se desarrolla todo, ya lo que hacemos, etcétera, solo es consecuencia o secuelas de. Entonces, cuando estas cosas regresan, aparentemente viste que tuviste una victoria, pero regresan, tú tienes que analizar. Si estamos diciendo que el arrepentimiento cambia la mente, quiere decir que a lo mejor todavía no lo entregaste eso totalmente. Por ejemplo, las miradas, ¿no? Estamos viviendo en un mundo sensual, de una u otra forma. ¿Qué pasa si tú ya sabes que está mal eso, a lo que te lleva y dejas de mirar? Pero un día te das un permisito y ese permisito te lleva a mirar más. Y empiezas a caer en una escala, en una caída que al rato ya no puedes dejar de mirar lasciviamente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Si yo ya había tenido victoria, cediste un poco a esa situación. Entonces, ¿qué es una de las cosas que es el fruto del Espíritu Santo? El dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad de refrenar nuestro ser. Vamos a suponer que quizá nunca se nos quiten algunos pensamientos que nos llegan. Tenemos una influencia tremenda hoy más que nunca. Por todos lados somos atacados. Tal vez nunca dejemos de tener esta influencia, pero la victoria va a estar en que Dios desarrolle el dominio propio, que sepamos primero las consecuencias del pecado. O sea, ¿qué, qué es el pecado? Agradable a la vista de los ojos, acuérdate, ¿no? El fruto del árbol prohibido. Codiciable para comer, etcétera. Así es el pecado. Se presenta como algo satisfactorio, por eso nos seduce, como algo que nos va a hacer feliz. Pero eso es mentira. O sea, eso te lleva a la verdadera infelicidad. Y nosotros vemos el solo acto de desobediencia a Adán y Eva de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ve todas las secuelas que trajo. Nosotros sufrimos por esa desobediencia ya miles de años atrás. Entonces, cómo podemos hacerle? Tratar de llenar nuestra mente de más cosas de Dios. Por ejemplo, la memorización de la palabra, estar leyendo, meditando, analizando las consecuencias al leer las historias del Antiguo Testamento y aún historias de algunos eventos del Nuevo, las consecuencias de la desobediencia. Y entonces entra el temor reverente. O sea, ok, me atrae este pecado, pero si yo caigo en todas las consecuencias que puedo que traer. Ejemplo, David. David debió haberse ido a la guerra, pero decidió tomarse unas vacaciones. Váyanse ustedes a la guerra. Dios nos ha dado a Israel dominio sobre los demás. Somos un ejército poderoso bajo el auspicio y el poder de Dios. Ok. Yo me quedo aquí descansando, tengo el derecho.
subió a pasearse a la azotea y vio a una mujer bañándose. Él debió haberse quitado de ahí. Para empezar, debió haber ido a la guerra, pero no fue. Ya que se presenta, debió haberse quitado de ahí. Bueno, todavía, como los reyes en Israel tenían la situación permisiva, mas no era la voluntad de Dios totalmente, de tener muchas esposas, ¿qué desarrolló en esos reyes el tener muchas esposas? La lascivia. Por eso Salomón mismo tampoco pudo parar esto. Y no nomás se casó con mujeres israelitas, sino con las mujeres prohibidas de Moab, etc. Bueno, desarrolló la lascivia y fue cediendo a su pensamiento. Y su pensamiento fue tomando poder en él hasta que fue esclavo del pecado. O sea, la palabra nos dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. Cada uno de su propia concupiscencia. Inclinación al pecado es la concupiscencia. Y luego la concupiscencia da luz al pecado y el hecho consumado da a luz la muerte. ¿No? Es un proceso que se desarrolla en la mente y luego ya llega el hecho consumado. Pero el pecado se desarrolla desde que está aquí. Entonces, si estamos desarrollando malos pensamientos o cuestiones así que sabemos que están mal, entonces tenemos que tratar de llenar nuestra mente con cosas que nos saquen de eso. Y eso solo lo hace la palabra de Dios. Pero pues, hay cosas que tú dices, es que esto es divertido, y luego la palabra de Dios me cansa. Eso le pasa porque todos tenemos este tipo de luchas. Pero tienes otras alternativas como orar, bueno, te puedes salir a caminar o tomar actividades recreativas que te saquen lo más posible de la situación es esta. Sin embargo, a final de cuentas la victoria va a venir porque claramente diga, Señor, tengo este problema, no lo puedo parar, ayúdame. Ahí está. Arrepentimiento, cambio de mente, y entonces Dios nos da victoria. ¿Que puede volver a ser atacado? Sí, vemos a Jesús. Jesús en la tentación del desierto, podríamos decir que venció todo, todo tipo de tentación. Apeló a su debilidad humana, apeló al deseo del poder, apeló a todo. Pero cuando terminó la tentación, ¿qué pasó? Dice la Escritura, y Satanás le dejó por un tiempo. Por un tiempo. Iba a volver a insistir y la Biblia nos marca algunas otras que insistió, como Pedro, ¿no? Nunca jamás te pase esto. Quítate delante de mí, Satanás. O sea, insistió más veces de las que conocemos. Pero ¿cuál fue la victoria de Jesús? Siempre se sometió a Dios. Entonces, cuando tú te sometes a Dios, se fortalece, como le decía yo a Carmen, tu ser interior por medio de tu espíritu. Y entonces espiritualmente eres más fuerte y tienes mayor capacidad de vencer. Pero la mayor victoria es cuando ya tu mente cambió. O sea, cuando yo era niño pensaba, actuaba y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé las cosas que eran de niño. La madurez espiritual se da a través de la obediencia y la sumisión a Dios. Y tu mente se va fortaleciendo y mientras más tome el Espíritu Santo el control de tu mente, y esto lo hace a través de tu sumisión a Dios o sujeción a Dios y la obediencia, más vas a obtener la victoria porque vas a tener ese poder. Por eso Dios nos dio ese poder. Pero nosotros podemos decidir seguir otros caminos y entonces ese poder se minimiza en el sentido de que su influencia, que puede ser grande en nosotros, deja de ser tan grande. Si no, la Escritura no diría, no entristezcáis al Espíritu o no apaguéis el Espíritu. O sea, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? Porque eres la verdad. Y cuando tomamos decisiones que nos van a llevar a una situación, pues se entristecen. Por eso
Mientras mayor dependencia tengamos, mayor evidencia de victoria. Mientras menor dependencia, mayor susceptibilidad a caer. Y uno puede decir, pero ¿por qué? Si Dios me dio esto, lo otro, se puso aquí. Bueno, la verdad es que la Biblia nos dice así como ya una situación muy drástica, que no podemos esperar nada de este mundo. Por eso nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, todo esto que es el mundo nos lleva al pecado. Por eso dice, no améis al mundo, porque nos lleva al pecado. Entonces, nos tenemos que descubrir a través de la entrega algo que es más delicioso y deleitoso de lo que te puede dar este mundo. Y eso es la comunión con Dios. Eso es vivir para glorificarte. Negarte a ti mismo te da la libertad de amar. Por ejemplo, en un matrimonio. El amor humano es condicional, que lo hemos dicho muchas veces. Te amo si te portas bien, si haces lo que yo digo, si estás delgado, si estás fuerte, lo que sea. Si ganas mucho dinero para comprarme lo que yo quiero, si me das viajes. Amor condicional. El amor de Dios es incondicional. Te amo a ti, independientemente de lo que seas o hagas. ¿Dónde está la victoria en el matrimonio? No en buscar que tu cónyuge te complazca a ti, sino en ti tratar de ver la necesidad de tu cónyuge, de ayudar en lo que se pueda, etcétera. Esa es la victoria del matrimonio. Pero ¿qué haces cuando tú, en un sentido, dejas de verte a ti y empiezas a ver a la otra persona? Te estás negando a ti mismo. Y eso desarrolla la capacidad de amar. ¿Ustedes creen que si Dios no, o sea, el amor requiere de reciprocidad? Dios amó y dio. Dios nos llama, ya sabemos que todo le pertenece a Dios, pero Él nos llama. Tú puedes responderle a Dios sí, o puedes recibir el llamado y decir, no, yo no quiero nada, como pasa con muchas personas en este mundo. Pero Dios llama. Entonces, imagínate que el amor de Dios esté expresado en que dio a su Hijo, pagó el infierno para liberarnos y llevarnos a Él. Pero este mundo es pasajero. Lo verdadero viene en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no hay relación con el pecado. O sea, Dios ahorita, su amor consiste es en que Él está destruyendo el pecado. Y va a llegar el día en que el pecado sea erradicado. Todavía en los 1000 años va a haber, muy oculto, pero por eso hay un juicio. Pero cuando termine el juicio, los 1000 años y venga el juicio del gran trono, y Dios traiga cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a haber ninguna relación con el pecado. Todo va a ser armonía, paz y felicidad. Pero eso es por fe. Entonces, ¿cómo decir yo ahorita vivo en este mundo, etcétera? Entonces hay que razonar, bueno, ¿cuánto me va a tocar vivir, no? Todos nosotros aquí vemos que el tiempo pasa. Un día vamos a morir. Y nuestra muerte es el inicio de la eternidad. Entonces, aunque Dios nos dijera, digo, hablando así, aunque Dios nos dijera, vas a tener 60, 80, 100 años de sufrimiento intenso luchando contra el pecado, no la vas a ver, no vas a poder ser feliz. Pero después, si crees en mí, vas a tener una eternidad gozando de mi amor y de mi favor. Yo creo que todos con los ojos cerrados diríamos, escojo la eternidad, aunque en este mundo sufra. Pero eso no quiere decir que vamos a sufrir en este mundo, porque ¿qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios y estamos en paz con Él? Dios nos permite disfrutar de todas las cosas. La insensibilidad que produce el pecado nos lleva a ahondar más y más en cosas más intensas. Por ejemplo, una persona que entra en la drogadicción, quizá empiece fumando marihuana.
Pero llega el momento en que ya no le satisface, entonces pasa a otras drogas. Y luego pasa a otras drogas hasta que se muere, ¿verdad? Pero así es la insensibilidad. Cuando venimos a Cristo, Dios nos da sensibilidad. Podríamos decir que mientras más Dios llena tu vida, cada día necesitas menos para ser más feliz. Y en el mundo del pecado, cada día necesitas más y cada día tienes más infelicidad. Cada día tienes más hambre y sed. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, todo el que tomare de esta agua volverá a tener sed. Es todo lo que el mundo nos da. Va a ser el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, si nos encontramos en una encrucijada donde hemos perdido esta visión, y el gozo de vivir para Cristo, etcétera, tenemos que pedirle a Dios que nos lo devuelva. Y Dios, yo creo, por ejemplo, el reproche en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 de Éfeso, has cumplido todo lo que tenías que cumplir, pero has dejado tu primer amor. Y yo creo que todos los creyentes pasamos así por diferentes etapas, ¿no? Dios puso las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Podríamos decir que una etapa invernal es una etapa de frialdad, etcétera, donde pierde el sentido de las cosas. Y es donde quizá menos ganas nos den de buscar a Dios, pero es cuando más tenemos que buscarlo. A veces Dios nos hace el favor trayendo pruebas a nuestras vidas, porque las pruebas nos acercan a Él, porque las pruebas perdemos el control de las cosas y vamos a Él. Y al acudir a Él, por su ayuda, entonces Él se revela, se manifiesta y vemos a un Dios vivo que está al pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Entonces, sin duda alguna, todos vamos a pasar por varias etapas en nuestro cristianismo, pero ir bien significa que cada día vamos a entregarnos más y cada día le vamos a buscar más. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Quizá mientras más te entregues, más problemas tengas, porque al ser que Dios ha dejado en este mundo para que se defina lo que realmente son los que es Satanás, mientras más espiritualmente vivas, más te va a atacar. Pero mientras más espiritualmente vivas, más fuerte vas a ser para vencerlo, como lo hizo Jesús. ¿Cuál no fue su mayor debilidad que cuando estaba en el huerto de Getsemaní sabiendo lo que iba a enfrentar? Y él sabía que todos iban a enfrentar muchas pruebas. ¿Y qué le dice a sus discípulos la primera vez cuando regresa? ¿No habéis podido velar una hora? Orad para que no, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí está, todas las respuestas están en la Biblia, de acuerdo a toda el entorno de nuestra plática. La carne es débil porque es egoísta y busca su propia satisfacción. Y si nosotros caemos en su trampa, vamos a caer en el pecado y nos vamos a dar cuenta que cada día se hace una mayor insatisfacción. El pecado te promete paz, seguridad, satisfacción, placer y te da todo lo contrario. Te roba toda capacidad de disfrutar de la vida y de las cosas que Dios creó. Entonces, por eso Jesús dijo, el ladrón, que es el pecado, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ahí está la prueba, si ustedes se dan cuenta.
¿Quién es el ladrón? El pecado que nos roba la felicidad, que nos roba nuestra relación con Dios. Y ahí lo dice la palabra. Viene para hurtar y matar y destruir. Entonces, cuando caemos en la trampa del pecado, y caemos porque pensamos como David que eso nos iba a traer felicidad y gozo, pasa todo lo contrario. Porque además les voy a decir una cosa. Como Dios creó las cosas, como Dios puso las normas, era para que a través de ellas fuéramos inmensamente felices. Y todo lo que nos robó el pecado, y aunque las personas puedan decir que disfrutan de esta vida y todo, en un sentido es mentira, les voy a explicar por qué. Porque Dios nos puso una conciencia. Y cuando pecamos, la conciencia te dice, tú no puedes disfrutar de esto porque has pecado. Y entonces, hasta que una persona no se arrepiente y hace las cosas como Dios es con limpia conciencia. O sea, podríamos decir que disfrutar de la vida de las cosas solo puede ser a través de tener una limpia conciencia. Y la limpia conciencia se mantiene confesando nuestros pecados, viviendo en la palabra, llenándonos de ella. Les voy a poner el ejemplo, uno de los más grandes que hay ahora en este mundo, que es la situación sexual. Dios instituyó el matrimonio con un propósito, para que los seres humanos nos diéramos cuenta de la relación que Él quería tener con nosotros, de esposo y esposa. Por eso Cristo va a desposar a su iglesia como una virgen ataviada y santa. Entonces en el matrimonio está la verdadera felicidad. ¿Pero qué ha hecho el pecado? Te dice, no, no es aquí, busca allá. Por eso tantos se engañan. Por eso es que ahora ya ni se casan, por eso es que ya ni se comprometen. Una persona empieza en una situación sexual y luego acaba en situaciones tan horribles que cohabitan con bestias. ¿Ustedes sabían que esto pasa hoy y pasa desde hace muchos años? Se va perdiendo la sensibilidad. Y entonces el hombre que cae, el ser humano, sobre todo obviamente sin Dios, o sea, caen las cosas más perversas tratando de encontrar lo que cada día pierde más, que es la sensibilidad, o dicho de otra manera, la capacidad de disfrutar de la vida y de las cosas. Hay un pasaje que te dice esto, que está en Eclesiastés 12:1, que te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Y así vemos a este mundo. No tienen contentamiento. Vemos a los gobernantes de este mundo llenos de hambre de poder. Alguien estaba comentando de la casa que tiene, por ejemplo, este hombre Putin, el presidente de Rusia. Quién sabe cuántos metros o acres tiene, es una mansión y tiene todo el dinero del mundo, etcétera. ¿Por qué quiere más? Porque su alma está vacía. O grandes hombres como nazis, como Howard Hughes. Ese Howard Hughes, digo, muchos no han de saber de él, pues que es de los principios del siglo pasado. Pero este Howard Hughes tenía todo, inmensamente rico. Pero ¿saben dónde acabó? Confinado en una habitación toda aislada porque temía enfermarse. Temía que alguien lo fuera a contagiar. Creo que fue inclusive en Acapulco, donde tenía esta mansión. O sea, tenía
todo. Y no puedo disfrutar de nada. Y generalmente eso pasa. El deseo de tener o sea, te hace no poder disfrutar nada. Entonces, poquito antes de aquí mismo en el libro de Eclesiastés, dice, hay un mal que he visto delante del cielo y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios le da riquezas y gloria y honra, y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da la capacidad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Ven? La capacidad de disfrutar no está en cuánto tienes, cuánto dinero tienes, cuánto prestigio tienes, cuántas cosas posees. Si Dios no te da la capacidad de disfrutar de ello, es mejor tener 2 o 3 cositas y tener la capacidad de disfrutar de ella que el hombre que tiene todo y a lo mejor generaciones y generaciones de hombres tan ricos que hay ahora no se acabarían el dinero que han generado, pero sin la capacidad de disfrutar de ello, hay un vacío. ¿Por qué razón es ese vacío? Porque al hombre le falta Dios. Ese vacío es del tamaño de Dios. Cuando nosotros vemos Dios nos llama, nos arrepentimos y creemos, y Dios entra a morar en nuestro corazón, llena ese vacío. Ahí estamos completos. No tendríamos necesidad de nada. Entonces, cuando estamos experimentando un vacío, esto quiere decir que de alguna manera no tenemos que buscar en nuestra vida, que sí que de alguna manera no está llenando el único que lo puede llenar, que es Cristo, nuestra vida, es de alguna manera. Porque cuando Cristo llena nuestra vida, ¿qué dice Pablo? Filipenses 4, 4, Efesios 5. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Eso es lo máximo, porque la situación en la que Dios tenga tu vida es para bendecirte. Si ahorita tienes poco dinero, ahí te va a bendecir. A lo mejor tú dices, no, es que si yo estuviera acá, por ejemplo, muchas personas decían, yo tengo 45 años de haberme convertido y bueno, muchas experiencias. Es que si yo estuviera en esta situación, digamos, de trabajo, etcétera, yo podría servir para el Señor, más al Señor. Y yo les decía a estas personas, si ahorita no sirves al Señor con todo tu corazón y estás en esa situación, menos lo vas a servir. Entonces, todos son vanidades ilusorias. Por eso es que la Escritura dice, los que siguen en Proverbios, ¿no? Vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Entonces, concluyendo, y la reunión de oración la vamos a pasar para el otro miércoles. Concluyendo, nosotros vivimos en un mundo que tiene puras vanidades ilusorias. Si nos vamos con la finta de ello, nos vamos a desviar, porque no está la felicidad de nada. Son vanidades ilusorias. Pero si nosotros buscamos llenarnos de Cristo, de su palabra, de servirlo a Él sinceramente, quitamos la hipocresía de nuestros corazones, los falsos motivos de acudir a una iglesia. Muchas personas dicen, vengo aquí para que me vaya bien. Error, no es cierto. Tú debes ir ahí para que Dios libere tu alma y te bendiga, etcétera, ¿no? O sea, nos quitamos de todos los falsos motivos, entonces vamos a crecer y vamos a ser felices donde Dios nos ponga y donde Él esté, porque ese va a ser el mejor lugar y la mejor situación donde podemos estar para conocerle más a Él
y para crecer más en Cristo. Entonces ahí está la respuesta. Siempre está en Cristo. Busquémosle hasta que llene nuestro ser, y cuando nos llenemos de Él, entonces vamos a tener la capacidad de dar. Cuando apropiemos plenamente su amor, vamos a tener la capacidad de amar como Él ama y de servirle como merece ser servido y no tener un reproche como de las 7 iglesias del Apocalipsis capítulos 2 y 3, solo una no tiene reproche o 2. Pero Éfeso, iglesia íntegra, vivía y hacía todo lo que tenía que hacer, pero había dejado su primer amor. Otros fueron influenciados por la mujer Jezabel, otros por la doctrina de los Nicolaitas, etcétera. Por cierto, así como comentario, yo siempre tuve dudas de eso, ¿qué tipo de corriente? No, o sea, ¿ustedes saben qué quiere decir tenis Nike? Nike, de los tenis, Victoria. Entonces de ahí viene la palabra Nicol de Nike. La doctrina de los Nicolaitas era que los integrantes de la iglesia trataban de adquirir el mayor poder y la mayor influencia para llevarlos por el camino que ellos querían, del reconocimiento de ellos, no de Cristo, más o menos. ¿Ven? ¿Cuántas iglesias no pueden tener esto ahorita? Donde los líderes buscan su propia gloria, no buscan la gloria de Cristo, ven por su interés, no ven por los intereses de los demás, etcétera. O sea, hay reproche de Dios. Pero nosotros, una iglesia fuerte es una iglesia conformada por creyentes entregados. No hay de otra. No es el dinero, no es otra cosa. Creyentes consagrados que quieran vivir para Cristo y servirle. Ahí es donde hace una iglesia fuerte. De otra manera, quizá cuando el Señor venga, nos dé un reproche como iglesia. Pero tengo contra ti que que dejaste tu primer amor, o que seguiste la doctrina de Jezabel, o que la doctrina de los Nicolaitas, o que eres tibio y no frío ni caliente. ¿Por qué en el calor, o por qué en la mayoría de los lugares donde tú vas te sirven los vasos de agua con hielo? ¿Por qué no te la sirven tibia? Porque es insípida, ¿no? En un sentido no hay satisfacción. Entonces el sentido de la Odisea, ¿no? O sea, el agua caliente, pues un cafecito, un tecito, ¿no? El agua así que te refresca, un agua fresca, ¿no? No necesariamente que tenga hielos, que esté fresca, ¿no? Pero un agua tibia, así que te la tomes sin sabor y sin nada, como que no trae mucha satisfacción, ¿no? Bueno, la iglesia de la Odisea así era. O sea, no tenía ningún impacto porque vivían para ellos mismos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a decir, a ver, ¿dónde me encuentro yo aquí? Estoy viendo, por ejemplo, los reproches que Dios hace a estas cartas. A ver, ¿en qué caigo? ¿En qué puedo caer de aquí? Entonces, yo el otro día estaba orando y me di cuenta de una cosa, que mi oración solo me estaba viendo a mí mismo y mis problemas, las posibles dificultades que estoy experimentando y todo eso. Y me di cuenta que no estaba alabando a Dios, que no estaba dándole reconocimiento, que no lo estaba poniendo en su lugar. Solo me concentraba en mí y en mis problemas. Y ese es un error muy grande. Esto habla de que no tenemos la verdadera reverencia. Siempre tenemos que llegar con Dios y ponerlo en su lugar. Señor, como cuando ora David, ¿no? Tuya es, oh Jehová, la fortaleza y el poder, la victoria, la gloria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza del poder, y en tu mano es el ser fuerte y dar poder a todos. El hacer fuerte y dar poder a todos. Todo depende de Dios. Entonces, ¿por qué nos presentamos viéndonos a nosotros mismos y no empezando por alabar a Dios? Me di cuenta yo en mí mismo de esa
de esa trampa. Entonces inmediatamente me puse a alabarlo y a reconocerlo. Y muchas veces cuando estás en eso, automáticamente tienes la seguridad del hecho de que Dios te va a ayudar a resolver tu problema. O sea, no tenemos muchas veces ni que pedir porque Él todo lo sabe. Entonces, concentrémonos en lo correcto. Pero a todo esto nos ayuda la Biblia. ¿Ven por qué nos falta tiempo para leerla y estudiarla? Lo que pasa es que no queremos tanto. Ese es el problema. Bueno, Memo, ¿quieres dar gracias? Padre, pues te damos muchas gracias por esta noche, por esta tarde, Padre, por ciertas enseñanzas que tú has traído a nuestras vidas. Te damos gracias, te pedimos que, pues siempre te busquemos en oración, en donde tú vas siempre a aclararnos las circunstancias que estemos viviendo y siempre nos vas a traer paz y siempre nos vas a traer un agradable eh, mensaje de confianza, Padre. Te damos muchas gracias por esto. Te pedimos que bendigas pues, las vidas de todos quienes estamos aquí y de todos los integrantes de la iglesia. Y que, Padre, tú puedas formar a Jesús en nuestras vidas y nos lleves de triunfo en triunfo y de poder en poder, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor y pues gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.